Hola, hola, buenas tardes amigos. Como nuestro querido programa Pam Pam Vino Vino, vamos a hablar un tema que ha estado ahí circulando en el aire, en el ambiente, como dice ahí el titular ahí y el afiche. La NFP ya tiene algunos problemas, una crisis debido a unas situaciones que vamos a tratar de ir desglosando y tratar de entender un poco por qué se llevó a aquello e ir viendo punto por punto a ver qué es lo que está pasando realmente con este tema. Primero que nada, para poder ir poniéndonos en contexto, este crisis se podría decir que comienza en el año 2019, cuando estaba el CDF, y pasaron ciertas cosas que vamos a ir detallando al respecto. Aquí, según el diario, según la prensa, duro golpe para la NFP, el cual pierde un juicio y tendrá que pagar un millonario. La ANFP perdió el juicio arbitral y tendrá que pagar más o menos 36 millones de dólares a Warner, que es propietaria de TNT Sport, el cual inició un arbitraje en diciembre de 2021 por los partidos del año 2019 y 2020, que no se realizaron debido al estallido social y la pandemia. Dicho reclamo, la NFP no cumplió los compromisos de programación establecidas, a pesar que nunca se dejó de pagar, es decir, Warner nunca dejó de pagar a la NFP los derechos de los partidos a la NFP. El ente rector del fútbol chileno, por su parte, asegura que los duelos no se efectuaron por razones de fuerza mayor. De acuerdo a los medios como ADN, dice, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago le dio la razón a Warner y la NFP deberá cancelar más de 33 mil millones de pesos, que son como 36 millones de dólares aproximadamente. El monto no es apelable. Para que podamos entender un poco esto, en el año 2019, Warner, el que está a cargo de TNT Sport, el CDF en ese caso era, perdón, el CDF, tiene contratos con la NFP para la transmisión y retransmisión de los partidos del campeonato nacional, en los cuales claramente todos sabemos que los partidos tienen que darlos sí o sí, en lo cual la NFP no los cumplió en el año 2019, en el estallido social o intelectual, ahí cualquiera lo puede llamar como quiere, la NFP no cumplió. Después vino la pandemia, año 2020, y tampoco lo cumplió. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El tema pasa de que independientemente que haya, motivos justificados, la NFP, el contrato había que cumplirlo. Y en este sentido, la NFP no lo cumplió. La NFP no siguió el campeonato, recordémoslo, que lo suspendió en el año 2000, cuando fue el estallido social o delictual, y ustedes le ponen el nombre que quieren, lo suspendió, recordémoslo. Después en el año 2020 vino la pandemia y nadie jugó, esa era una fuerza mayor.
Pero acá, ¿cuál es el tema? Que tampoco después hiciste algo para poder recuperar esos partidos. No sé si me entienden. O sea, ok, Warner pudo haber dicho, sí, ya pueden ser fuerza mayor. Pero tampoco la NFP trató después de recuperar eso. ¿Cómo? Con otro tipo de campeonato, por ejemplo, la misma Copa Chile, hacerla más extensa, o transmitir todos los partidos de la Copa Chile, haber hecho, no sé, campeonato de verano, algún torneo, para que hubieran partidos que compensaran los partidos que no diste en el 19 y 20. O por último, bueno, ya que no te voy a dar los partidos, no me pagues. Pero ellos siguieron recibiendo el dinero. Ellos siguieron recibiendo la plata del canal del fútbol CDF o TNT y los que estaban. Entonces ahora tienen esta feroz deuda, como dice ahí, de 36 millones de dólares, los cuales tienen que pagar. Entonces ahí es donde está el problema. En ese tiempo, el presidente era Sebastián Moreno, en ese tiempo, el cual hizo todo el tema de ver cómo poder solucionar el problema y llegar a un acuerdo con los partidos que se suspendieron durante el estallido social o delictual y la pandemia. Eso tienen que haberlo hecho presente en la reunión de la directiva, de todo, donde están todos los presidentes y entonces al final uno analiza y ve que acá fue un problema de no querer respetar el contrato. Así de simple. Los contratos. Entonces, uno va analizando, va viendo que, por ejemplo, dice lo que argumenta el CDF. CDF reclamó, por lo cual reclamó, dice, alega que los incumplimientos realizados le causaron perjuicios por un total de 44.750.000 pesos, billones, por los siguientes conceptos: ingresos no percibidos de los cable operadores, ingresos de pérdida por menor suscriptores, ingresos de pérdida por menor base de suscriptores a la plataforma Estadio CDF, la aplicación, menor venta de publicidad, etcétera, etcétera, venta de otros productos, es decir, todo lo que conlleva cuando tú haces un contrato de una venta de un producto. Eso es lo que dice CDF, que por el cual demandó, en este caso Warner, demandó a la NFP. Entonces, la NFP no cumplió con ese contrato, no cumplió con ese pacto, que era que tenía que transmitir todos los partidos de la primera vez, de la primera división. Pero la NFP dice, según la NFP dice, pero nosotros también nos vimos perjudicados.
Entonces la NFP dice, a raíz del incumplimiento, dice la NFP, habría sufrido perjuicios patrimoniales por un total de 27.611.000 pesos, suma que se desglosa. Pérdida también por ingresos publicitarios. Pérdida de ingresos de publicidad por no la transmisión de los partidos, tanto en forma directa y diferido de la primera vez. Y pérdida de ingresos por no cumplimiento parcial en materia de promoción y publicidad. Entonces acá uno se pregunta, a ver. CDF te está diciendo claro y elocuente de que perdió con derechos de la publicidad, por no transmisión de los partidos, por programación, etcétera, etcétera. La NFP dice lo contrario y reclama más que nada por no el cumplimiento de no transmitir los partidos de la primera vez, etcétera, etcétera. Pero acá, a ver, acá si tienes un contrato con un canal Warner, en este caso TNT Sport, que es el producto de esta empresa de afuera, depende cómo hayas hecho el contrato. Y por lo que parece el contrato era solamente por el campeonato nacional, que era la primera división. Entonces, si era solamente la primera división, no tenía nada que ver la primera vez, en ese momento. Entonces acá hay una intención de ser un poco pillo, de aprovecharse un poco de las circunstancias. Porque más encima, TNT o Warner o CDF en ese tiempo, le estaba pagando igual a los clubes la plata que correspondía. Se la estaba dando igual. Igual le estaba dando la plata. Igual se la estaba pagando. Entonces lo que tenía que haber hecho la ANFP era haber hecho más partidos para poder compensar por los partidos que no dieron, por los partidos los cuales se suspendieron por la pandemia y por el estallido social o delictual. Entonces ahora la NFP está en un zapato chino, porque hay que decirlo, está con una deuda millonaria que va a tener que pagar, ¿no? Y el problema es que entre más partidos dan, la deuda también va aumentando un poco. Porque tienen que pagarla de una u otra forma. Entonces, acá el tema es qué puede pasar. La NFP en estos momentos va a tener que mejorar mucho su parrilla deportiva, ya que uno de los dirigentes que yo creo que mucha gente respeta y valora, Pablo Hortman, dice que no se puede garantizar el funcionamiento de la NFP ante la crisis económica en Quilín. El presidente de O'Higgins señala que los auditores que llevan las complicadas finanzas del ente rector del fútbol chileno no son muy optimistas debido a la situación que había empeorado ya en el 2022 con respecto al 2021. Entonces ahí tú te das cuenta que ya esto viene de mucho antes y que ahora simplemente se ahondó, ahora se ahonda con esto, con el reclamo, con esta demanda de Warner y TNT, el cual simplemente se destapa. Pero acá la idea mía, esto es en forma general lo que está pasando, por qué la NFP está en este problema,
Pero acá también tenemos que hablar algo, yo creo que aquí un poquito más profundo. Acá el tema también pasa, y hay que decirlo, primero que nada por un pésimo campeonato de fútbol chileno en la NFP. Un pésimo campeonato. Donde los dirigentes, acá, lo que siempre yo comenté en un video que voy a dejar aquí de la CCA, se han hecho dependientes del TNT o de Warner, como le quieran llamar. Dependiente, es decir, están dependiendo 100% de esto. Y este problema que está pasando ahora puede traer grandes problemas. Porque los clubes pueden perder plata, porque todo lo que les llegue ahora TNT Sport a los clubes van a tener que sacar un poco para pagar la deuda. Si antes un club le llegaba, no sé, 20 millones, de esos 20 millones van a tener que sacar, como se dice, un pedacito para la deuda y van a tener menos ingresos. Eso es lo que va a pasar ahora. Entonces, más encima, si hablamos que la selección chilena no tiene una buena clasificatoria en estos momentos, los abonos tampoco están dando resultados, y ahora se entiende por qué las entradas de los partidos de la selección subieron, es para poder pagar esto. Ahora uno puede entender un poco el por qué las cosas. Porque la NFP no tiene recursos. Está trabajando con lo que le alcanza en el momento. Acá se han nombrado dirigentes, se ha dicho dirigente tanto, que dirigente de algunos clubes, pero independientemente de eso, acá el tema que independiente lo que pasó, que a lo mejor sí, es justificable, ok, dejémoslo ahí, ok, es algo que uno podría decir, ya ok, sí, se puede entender. Pero ¿por qué miércoles no después hiciste por lo menos inventaste un torneo por último? Ahí va el tema, ahí va el punto. Y es lo que está pasando, lamentablemente, en el fútbol, en todos los sectores. Y si hacemos una referencia, como dicen, las comparaciones son odiosas, pero si lo hacemos, es lo mismo que pasó con el asunto de la luz. Por no pagar, ahora tenemos que pagar nosotros la luz. Y acá lo mismo. Por no hacer las cosas como corresponde, hacer otros partidos, hacer las cuestiones, ahora tenéis que pagar acá. Es decir, ¿cuándo el chileno va a entender que las cosas hay que cumplirlas? Que por algo hay contratos. ¿Cuándo? Y lo hemos dicho siempre, yo siempre lo digo y lo mantengo. ¿Cuándo va a ser que el fútbol chileno y en general todos entiendan que las cosas hay que cumplirlas y ser responsables? Y acá la culpa la tienen todos los dirigentes del fútbol chileno. El fútbol chileno realmente, con todos
está pareciendo mucho, disculpando la expresión, al fútbol boliviano y al fútbol peruano. Entonces esta deuda se podría haber evitado si hubiese habido ese compromiso de ver cómo solucionar el problema. Pero que fue lo más fácil, no, dejémosla ahí nomás, si total no importa, no, nadie no, tenemos argumentos suficientes para que no nos cobren la multa. Y al final se la van a cobrar igual. Entonces, ahí va el tema. Entonces, nuestro querido presidente Pablo Milad dijo, descarta crisis en la NFP, este año está totalmente financiado. Dice, según él, quiero ser bien enfático, que en este momento, por los rumores que son bien fuertes, siempre se especula, que debido a esta situación de los dineros puede irse careca, cual yo no creo mucho tampoco, que no le van a pagar y no sé qué. Bien enfático de que este año no tenemos ningún problema, está totalmente financiado, dijo el mandamás del fútbol chileno. Dice, esto significa que no es tan... Escuchen lo que dice, escuchen. Eso significa que no es tan mala las cosas. O sea, están malas, pero no tan malas. Pero sí hay una reestructuración completa de lo que la NFP es hoy. Porque a través de la selección no se ha recaudado como años atrás. Producto de la pandemia, la recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la situación no es tan mala. ¿Escucharon? La situación no es tan mala. Es mala, pero no tan mala. Y que están tratando de agarrar plata de la federación de la selección para poder pagar el hoyo. Pero resulta que, como lo que explicaba en delante, los abonos no se están vendiendo de la selección chilena porque la selección no está cumpliendo tampoco una buena eliminatoria. Entonces no tienen de dónde sacar dinero. Si acá el problema es que esta crisis, que aunque le bajen un poco el perfil, está, porque tienen que pagar esos tantos millones, que van a tener que ver cómo generar moneda. Y la única forma de generar moneda es creando campeonatos, reduciendo gastos, viendo dónde sacar. Y como dije en delante, lamentablemente los clubes chilenos hoy en día no viven del hincha, viven de este negocio. Y si ellos no son capaces, el fútbol chileno va a ir cada vez desprestigiándose más y puede quebrar. Y acá vamos a echarle la culpa a todos. Porque algunos dirán, que fueron 4 dirigentes que no quisieron. Sí, pero ¿cuántos dirigentes hay en el Consejo de Presidentes? Sí, pues, o sea, tampoco voy a echarle la culpa a 4 si hay 16 de primera y 16 de primera vez, son 32. O sea, entonces tampoco voy a echarle la culpa a 4 nomás. No, acá la culpa es de todo. Por no saber hacer las cosas. Porque los contratos hay que cumplirlos. Por eso sigo diciendo, a lo mejor TNT dice, ok, ya, acepto lo que me están diciendo, pero después no hiciste nada, po. O sea, solamente recibiste la plata nomás. No, hombre.
Entonces son errores tras errores, cosas tras cosas. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa ver cuánta plata le echa. Así que la NFP va a tener que pagar estos milloncitos, varios dólares por ahí, y ver qué pasa. Pero que el fútbol chileno está con olor putrefacto a azufre y todo lo que digamos, yo creo que quedamos poco, quedamos cortos, porque las cosas no se han hecho bien. Las cosas no se han hecho bien. Bueno, amigos, este fue un pequeño programa así simple para explicar un poco a grandes rasgos lo que está pasando, como pusimos la información ahí. Bueno, simplemente está cobrando lo que corresponde. La NFP dice, pero a nosotros no nos transmitieron los partidos de la primera vez. Sí, pero parece que eso no venía en el paquete, por lo que parece. O sea, nunca hubo la intención de transmitir los partidos de la primera vez. Porque si hubiese sido eso, habría sido un atenuante. Pero no lo fue. Entonces, a ver qué pasa acá. Pero la NFP va a tener que ver de dónde genera lucas. Y como les digo, el problema va a ser de que los equipos es muy probable que empiecen a recibir menos dinero de lo que por los estos de televisación. Porque van a tener que pagar la deuda. De lo que le dé, van a tener que sacar como se dice, cortar un poquito el queque y pagar. Van a tener que hacerlo así. Y más encima, que no tienen una buena relación con el hincha hoy en día, menos todavía. Lo cual vamos a hablar en otro programa y vamos a, en otro video que voy a hacer, ahí vamos a hablar respecto a ese tema de la NFP y los hinchas, la relación. Ya, muchachos, gracias por la compañía. Suscríbanse al canal para que sigamos trayendo otros videos y conversar un poco de este fútbol chileno que realmente da harto que decir. Así que un abrazo. Chao, chao. Nos estamos escuchando. Cuídense.